Hemos hecho una pausa en nuestras vacaciones porque lo que acabamos de descubrir nos ha volado la cabeza. No sabemos si nos bloquearán el vídeo de YouTube porque es un torpedo contra los intereses de Google y de su PP405, pero nuestro compromiso contigo y con toda nuestra audiencia lo merece. Esta información, por supuesto, no ha sido confirmada por Pelas Pharma, la empresa que está haciendo los ensayos sobre PP405, pero cambia lo que creíamos saber hasta ahora. Y la gran noticia es que la molécula de PP405 podría haber estado en el mercado desde hace años, es decir, ya se podría estar adquiriendo como reactivo químico. Y la cosa tiene mucha más miga de lo que parece. Hay intereses de la industria farmacéutica, patentes de productos e incluso hablaremos del papel que está jugando en este entramado la Organización Mundial de la Salud, así que vamos a ir paso a paso. Empecemos por el principio, por una cosa que puede sonar un poco rara, pero que resulta fundamental para esta investigación. ¿Qué es el Cas number, Laura? El Cas number es como el DNI o la huella dactilar de una molécula. El nombre puede cambiar, pero el número siempre nos va a decir quién es realmente. Como regla general, un número Cas identifica una sustancia química definida. Si dos nombres aparecen vinculados al mismo Cas, significa que la base de datos los está tratando como nombres de la misma sustancia. Este número lo asigna el Chemical Abstract Service, de ahí vienen las iniciales de Cas, y sirve para evitar confusiones porque una misma molécula puede tener diferentes nombres, el nombre genérico, el código experimental, el nombre químico o la marca comercial o incluso algunas abreviaturas. Por ejemplo, la cafeína es Cas 58082. Puede llamarse cafeína en español, cafeína en inglés o tener un nombre químico sistemático mucho más largo, pero el Cas identifica la sustancia sin depender del idioma o del nombre utilizado. Como curiosidad, este número suele tener 3 bloques separados por guioncitos. Y aquí aparece una cuestión muy importante en esta investigación. Una molécula puede ir cambiando de nombre a medida que avanza su desarrollo. En las primeras fases de investigación suele tener un código interno que permite a los investigadores trabajar con ella sin necesidad de asignarle todavía un nombre farmacológico definitivo. Y más adelante, si continúa avanzando como posible medicamento, ya puede solicitarse una denominación internacional y si finalmente llega a comercializarse, el producto puede recibir además una marca comercial completamente distinta. Por lo tanto, una misma sustancia podría aparecer en distintos documentos con un código de laboratorio, un nombre químico, un número Cas, una denominación internacional y en el futuro, si se comercializa, una marca comercial diferente. Precisamente por eso el número Cas adquiere tanta importancia en esta historia. Los nombres pueden ir cambiando, pero la identidad química de la sustancia puede seguirse a través de su identificador. Por otra parte, tenemos lo que se conoce como el INN, que es la Denominación Común Internacional o DCI en español de un principio farmacéutico. Esta la asigna la Organización Mundial de la Salud para que una misma sustancia tenga un nombre genérico único, reconocible internacionalmente y que no pertenezca a ninguna empresa. Por ejemplo, Viagra es una marca comercial y Sildenafilo es la DCI o INN del principio activo, dado por la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, ya con todo esto aclarado, vamos a lo que vamos. Hace años que conocemos una sustancia llamada JXL069 que tiene el Cas number que ves aquí abajo y que estaba ya disponible y comercializada como una molécula con fines de investigación. Así es, Laura, estaba comercializada. Por ejemplo, en PubChem, que es la base de datos de información química de los Estados Unidos, se recoge como proveedores de esta sustancia a diferentes empresas, Novation Chemical, Target Mall, Anagen Chemical, entre otros. Ahora bien, tenemos que entender exactamente qué significa que una sustancia aparezca en el catálogo de un proveedor químico. No significa que exista un medicamento ya terminado ni que pueda comprarse en la farmacia. Significa simplemente que se ofrece esa molécula como materia prima o como reactivo para trabajos de investigación, pero no se vende para su uso en humanos. Una cosa es que una molécula pueda comprarse y otra muy distinta es una formulación farmacéutica autorizada con sus controles específicos y preparada ya para tomarse por las personas. Por eso, cuando decimos que PP405 podría estar en el mercado, no estamos diciendo que esté disponible como tratamiento, sino que decimos que la molécula, la sustancia activa, podría llevar años circulando en el mercado de reactivos para investigación. De hecho, la molécula JXL069 ya se había estudiado para el crecimiento del pelo en ratones en un trabajo que se publicó en 2021. Este estudio lo llevaron a cabo varios autores, pero quédate con este nombre porque será muy importante después: William Lowry.
En esta investigación ya se hablaba de la síntesis y evaluación de nuevos inhibidores del transportador de piruvato mitocondrial basados en análogos de la molécula UK5099 para favorecer el crecimiento capilar. Según estos autores, la inhibición del MPC redirige el metabolismo hacia un incremento de la producción celular de lactato, lo cual activa de forma directa las células madres del folículo piloso. Sabemos que esto suena complejo, pero lo que significa es súper simple, que es que han encontrado el interruptor para encender de nuevo tus folículos. Curiosamente, esta es la misma forma de actuación que sabemos que tiene el PP405, por lo menos muy curioso. Pero ahí no queda la cosa, que se pone todavía más interesante. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud acaba de proponer un nombre genérico internacional para el JXL069 y es el de Subomipic. Esto no es que tenga ya un nombre, sino que es una propuesta que han hecho en el mes de julio, aprovechando quizá el verano y que mucha gente está de vacaciones. Pues quizá. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer, y es la clave de este vídeo, es si Subomipic, es decir, JXL069, es también el principio activo que Pelach se denomina PP405. Wikipedia, de la que nos fiamos lo justo, todo hay que decirlo, para los temas de salud, en el momento de grabar este vídeo no tiene ninguna duda. Afirma tajantemente que JXL069 y PP405 son lo mismo. Además, hemos encontrado una coincidencia todavía más importante. JXL069 aparece en una patente de los Estados Unidos en abril de 2022 sobre inhibidores del transportador mitocondrial de piruvato destinados a estimular el crecimiento del pelo. ¿Y quiénes figuran como inventores de esta patente? Pues curiosamente, de nuevo, entre otros, William Lowry. Parece que las piezas del puzzle cada vez van encajando mejor, pero atento porque todavía viene lo mejor. Y resulta que William Lowry y otros de los miembros de la patente son fundadores de Pelach Pharmaceuticals. ¿Qué? Es decir, por lo menos 4 de los 5 inventores de la patente de JXL069 están directamente vinculados a Pelach Pharma. Esto, Laura, es todavía más curioso, pero no demuestra aún que JXL069 sea exactamente lo mismo que el PP405, pero sí que demuestra algo muy importante, que no son dos historias independientes que casualmente hayan llegado al mismo mecanismo, sino que proceden del mismo núcleo de investigación, de la misma tecnología y de la misma línea de desarrollo capilar. Por lo tanto, la hipótesis de que PP405 sea lo mismo que el antiguo JXL069 gana ahora muchísimo más peso. Pelach Pharma se ha pronunciado sobre esta cuestión porque parece que el cerco se les va estrechando un poco. En una entrevista publicada por el New York Magazine, William Lowry, otra vez William Lowry, afirmó que podría garantizar casi con seguridad que quienes estaban utilizando el JXL069 no se estaban tratando con PP405. Por su parte, Christina Wen aseguró que la estructura del PP405 solo es conocido por Pelach y no ha sido divulgada. Sin embargo, hay que ser muy preciso. Ninguno de los dos afirma literalmente que el JXL069 y el PP405 tengan estructuras químicas distintas. Lo que niegan es que los productos comprados por Internet puedan considerarse PP405 y que la identidad química del compuesto clínico haya sido relevada públicamente. Por lo tanto, las coincidencias ya no son solamente el mecanismo, la aplicación capilar y la cronología. La patente de JXL069 pertenece a los fundadores de Pelach Pharma, que son los que están desarrollando el PP405. Pero aún así, a nosotros que nos gusta traer solo la verdad al canal, nos falta la prueba definitiva. Ese documento que nos permite asegurar al 100% que son la misma molécula. Pero entonces, David, ¿qué necesitaríamos para poder afirmarlo con total seguridad? Pues Laura, evidentemente la prueba más clara sería que Pelach Pharma declarase expresamente que PP405 corresponde al número CAS que decíamos antes. También serviría un registro clínico, una patente, una publicación científica o un documento regulatorio en el que apareciesen vinculados de forma inequívoca el código del PP405 y la estructura química del JXL069 o Subomipic. Es que ni siquiera en la descripción pública del ensayo clínico sobre el PP405 aparece la estructura química ni un número CAS que permita vincularlo de manera inequívoca con el JXL069. El secretismo es absoluto, pero poco a poco vamos descubriendo la verdad.
Por lo tanto, mientras no aparezca uno de esos documentos que decíamos, tenemos una cadena de coincidencias muy llamativas y tenemos ya casi el puzzle terminado, pero nos falta la última pieza para cerrar definitivamente el círculo. Bueno, pero imaginemos por un momento que finalmente aparece esta confirmación. ¿Qué cambiaría realmente? Pues Laura, en primer lugar sabríamos que el pp405 no surgió espontáneamente de la nada como una molécula completamente desconocida, sino que llevaría una línea de investigación de como mínimo 5 años. Esto permitiría revisar con nuevos ojos los trabajos anteriores sobre el JXL069, su mecanismo de acción, su síntesis y sus resultados preclínicos. También permitiría que otros grupos científicos estudiasen la sustancia de manera independiente y comparasen sus resultados con los comunicados por Pelage, cosa que estamos seguros de que Pelage quiere evitar a toda costa. Pero incluso en ese escenario seguirían faltando datos esenciales. Seguiríamos necesitando conocer la formulación exacta utilizada en los ensayos, la concentración, la cantidad que alcanza el folículo, la frecuencia de aplicación y los resultados completos de seguridad y eficacia en seres humanos. Es decir, confirmar la identidad de la molécula sería una noticia súper importante, pero no sustituiría el desarrollo clínico del medicamento. Claro, si este producto ya estaba a la venta con el nombre de JXL069 como producto de investigación y si la OMS ya ha propuesto un nombre genérico que es Subomipic, ¿significa que podemos utilizar el famoso PP405 para el pelo, David? Pues aquí el discurso tiene que volverse un poco más frío porque incluso si asumiésemos que JXL069 fuera el principio activo del PP405, comprar la materia prima no permitiría reproducir el medicamento de una manera directa. Es decir, un medicamento no es solamente una molécula pura, sino que le faltaría la concentración adecuada, la formulación, el vehículo, la estabilidad, la penetración folicular, las impurezas, la dosificación y la seguridad evaluada clínicamente. Entonces, Laura, después de toda esta investigación, ¿con qué nos quedamos? ¿Podríamos recomendar que se utilice ya el JXL069 para el tratamiento capilar? Porque sabemos a ciencia cierta que ya hay gente que lo está utilizando y dice que tiene buenos resultados. Pues recapitulemos para verlo. Lo primero que sabemos es que el JXL069 lleva años como reactivo químico para la investigación y que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto el nombre internacional de Subomipic. También sabemos que el JXL069 actúa inhibiendo el transportador mitocondrial de piruvato y favoreciendo el crecimiento del pelo en modelos animales, como también hace el PP405. Lo que todavía no podemos asegurar es que el PP405 y JXL069 y Subomipic sean exactamente la misma molécula. Los indicios y las pistas son mucho más que simples coincidencias y la hipótesis parece razonable, pero falta una confirmación directa por parte de Pelage Pharma o algún documento oficial que vincule claramente los tres nombres. Pero incluso si se confirmara que son la misma molécula, eso tampoco significaría que podamos comprar un reactivo químico y aplicarlo directamente sobre nuestro cuero cabelludo. La molécula base puede ser la misma, pero el medicamento depende también de cómo está preparado. Por lo tanto, la verdadera noticia es que el PP405, la gran esperanza de millones de personas con alopecia en los últimos años, quizá no sea tan desconocida como pensábamos. Entonces, así, todas estas cosas, nuestra opinión es que es mejor esperar a los resultados de los estudios de PP405 y su posible comercialización antes que dejarnos llevar por el ansia viva y hacer nuestros mejunjes con el JXL069 que no está aprobado para su uso en humanos. No obstante, esto también abre una puerta a la esperanza, porque si finalmente se confirma que el JXL069 o Subomipic es el principio activo del PP405, dispondríamos de mucha más información previa sobre la molécula que la que creíamos. Y esto facilitaría su estudio independiente, el desarrollo de futuras formulaciones seguras y accesibles. ¿No te parece apasionante? ¿Qué opinas de todas estas intrigas? Te leemos en los comentarios. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.